Algo pasa silbando frente a mi casa todas las noches a las 3:03 de la madrugada. Cada noche, sin importar el clima, algo camina por la calle silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala o en la cocina, y siempre comienza exactamente a las 3:03 de la madrugada. El sonido comienza débil, en algún lugar del callejón cerca de la familia García. Nosotros estamos casi en medio de la calle, así que el silbido pasa frente a nosotros antes de desvanecerse unos minutos después. Cuando era más pequeño, mi hermana y yo nos escabullíamos a la cocina algunas noches para escuchar. A mis padres no les gustaba eso y nos castigaban si nos encontraban. Sin embargo, siempre intentábamos cumplir la única regla que había: no mirar lo que sea que esté silbando. Mi vecindario es un lugar curioso. He vivido aquí desde que tenía 6 años y me encanta. Las casas son pequeñas, pero bien cuidadas, con jardines de buen tamaño y muchos lugares para caminar. Hay muchos otros jóvenes aquí de mi edad. Crecimos juntos y siempre jugábamos al final de la calle. Este fue un buen lugar para crecer y aquí solo hay 2 cosas extrañas: el silbido que se escucha en las noches y la buena suerte. El silbido nunca me molestó mucho. Como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mamá y a papá no les gustaba hablar de eso, así que nunca les quise hacer preguntas. Mi papá es un hombre fuerte, alto y tranquilo. Sin embargo, la única forma en que pierde esa tranquilidad es cuando se menciona al silbador. Cuando escucha que hablamos de él, se pone impaciente y nos dice que no pensemos tanto en eso, y que siempre recordemos la única regla, la gran regla: no intentar mirar afuera cuando pase el silbador. No es que podamos mirar, aunque quisiéramos. Verás, hay persianas en el interior de cada ventana. Estas son gruesas y cada una tiene un cerrojo con candado. Mi papá cierra esas persianas cada noche antes de que todos nos vayamos a dormir y guarda la llave en su habitación. Mi mamá, no sé qué piensa del silbido, pero la he visto en la sala algunas veces a las 3:03 de la mañana de la madrugada, cuando empieza el sonido. Solo la podía ver si abría mi puerta un poco para espiar. Ella no está ahí muy seguido, pero varias veces al mes se sienta en nuestro gran sofá, solo para escuchar. Y el silbador, él tiene la misma melodía cada noche. ¿Recuerdas que te dije que había 2 cosas raras donde vivo? Pues bien, además del silbador, todos en mi vecindario tienen buena suerte. Es difícil de explicar, y a papá no le gusta que hablemos mucho de esto tampoco, pero cosas buenas parecen pasarles a las personas aquí muy seguido. Por lo general, son cosas pequeñas, como ganar un concurso de televisión, recibir un ascenso inesperado en el trabajo o encontrar dinero enterrado en los jardines. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, la razón por la que nos mudamos en primer lugar, es mi hermana Sofía. Ella nació muy enferma, algo en sus pulmones. Ni siquiera podíamos llevarla a casa cuando nació, solo visitarla en el hospital. Era tan pequeña, lo recuerdo, tenía que usar una máquina para poder respirar. Nos mudamos a esta casa para estar más cerca del hospital. Tan pronto como llegamos aquí, Sofía empezó a mejorar. Los doctores no podían explicarlo. Todos podíamos notar que estaban confundidos. Pero mis padres lo sabían. Incluso yo lo sabía. La mejoría de Sofía era otra de las bendiciones que recibimos por vivir en este lugar. Por eso nos quedamos, incluso después de descubrir que, por cada pequeño milagro que ocurre aquí todos los días, de vez en cuando también ocurren cosas malas. Pero solo ocurren si buscas al silbador. Verás, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una canasta de regalos y una carpeta cada vez que alguien nuevo se muda. Hace 7 años, cuando nos mudamos, 4 personas tocaron la puerta y se presentaron como el comité. Recuerdo que nos dieron una pequeña charla y se turnaron para cargar a mi hermana Sofía. Era su primera semana fuera del hospital, así que fueron muy cuidadosos. Después de eso, el comité pidió hablar con mis padres en privado. Así que me enviaron a la habitación. Pero, de alguna manera, logré escuchar casi todas las palabras. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario y luego les contaron sobre el silbido que ocurría cada madrugada a las 3:03 de la madrugada y terminaba 2 minutos después, a las 3:05 de la madrugada. Advirtieron a mis padres que el silbido era suave, que nunca nos haría daño, siempre y cuando no buscáramos a quien estaba haciendo ese sonido. Esa parte la enfatizaron. Las personas que intentaban mirar al silbador cambiaban su suerte. A veces, era trágico. Todo lo que podía salir mal, salía mal. De hecho, la carpeta que ese comité nos dejó contenía recortes de periódico con historias de accidentes automovilísticos, incendios y accidentes extraños que les habían ocurrido a algunas personas. A personas que habían visto al silbador. Escuché al jefe del comité decirle a mi papá: no todos mueren, pero la vida se les va. Mi mamá no se lo creía.
Seguía preguntando si esto era alguna broma que le hacían a los vecinos nuevos, y, de repente, se enojó. Acusó al comité de intentar asustarnos para que dejáramos nuestra nueva casa. Mi papá la calmó y le dijo que tal vez los del comité solo trataban de ayudarnos. Esa tarde, después de que el comité se fue, mi papá fue a la ferretería, compró persianas de lona, candados, y los instaló en cada ventana de la casa. Después de la cena, esa primera noche en la nueva casa, salí de mi habitación a las 3 de la madrugada solo para encontrar a mi papá despierto, sentado en el sofá de la sala, sosteniendo a mi hermana. Mi papá me vio y me dijo que no hiciera ruido y que me sentara con él a esperar. Exactamente a las 3:03 de la madrugada, escuchamos el silbido. Ese sonido vino, y, 2 minutos después, se fue. Tal como dijeron nuestros vecinos. Desde ese entonces, el silbido regresa cada noche. Pero nunca lo miramos, solo disfrutamos de las cosas buenas que nos da. Sofía respira por su cuenta y ha crecido para ser una niña fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No recibimos nuevos vecinos a menudo, pero, cuando una nueva familia se muda, mi papá y el comité les llevan una canasta de regalos y la carpeta. No hace mucho, una familia se mudó justo al lado de nosotros. La dueña anterior, la señora Magdalena, falleció a los 105 años. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar muy bien. Le creyeron al comité de bienvenida. Siguieron el consejo de mi papá sobre las persianas porque tenían un niño pequeño. Cualquier recorte de periódico que estuviera en esa carpeta, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó verla. Pero me imagino que debía ser terriblemente convincente, ya que nuestros nuevos vecinos se adaptaron sin problemas el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que salir de la ciudad, dejaron a su hijo Josué con nosotros. Él tenía 12 años. No lo conocía bien, pero, tan pronto como sus padres lo dejaron, pude notar que esa iba a ser una mala noche. Mi hermana, Josué y yo estábamos sentados en la sala viendo alguna película de Disney. ¿Sabes quién está allá afuera silbando cada noche?, preguntó Josué. Mi hermana y yo nos miramos y le dijimos que no nos gustaba hablar de eso. Creo que es ese raro que vive en la casa grande y amarilla de la esquina, dijo Josué. ¿El señor Carlos? De ninguna manera, él es muy amable, dijo mi hermana. De repente, me alejé porque no me gustaba hablar de eso y les dije que fuéramos a la habitación a jugar videojuegos. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas y viendo películas, pero podía notar que Josué estaba muy inquieto. Después de que mis padres nos desearan buenas noches, cerraran las persianas y se fueran a dormir, Josué se levantó y fue hacia donde estábamos nosotros. ¿Alguna vez han intentado mirar? Ya casi es hora, nos dijo. Mira, no puedo ni siquiera intentarlo, respondí, porque mi papá cierra las persianas cada noche y esconde la llave. No, no lo hace, dijo Josué. Tu papá cierra las persianas, pero no esconde la llave. La tiene en su llavero. Eso no es cierto, dijo Sofía. Sí lo es. Después de que tu papá cerró todo, fui al baño, y en el camino espié en su habitación. Ahí vi el llavero de tu papá en la mesa. Así que tomé la llave de las persianas. Sofía y yo lo miramos y le dijimos que estaba mintiendo. Pero Josué salió de la habitación hacia la sala, se puso justo al lado de la ventana y sacó una llave. La metió en el cerrojo de una de las persianas y se escuchó un clic. Sí, tenía la llave. En ese momento, comenzó a escucharse el silbido. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa. Creo que en ese momento hice un ruido. No lo puedo recordar. Sin embargo, no pude detener a Josué. Él subió la persiana. Agarré a Sofía y la volteé para que mirara hacia el pasillo. Cerramos los ojos. Pero, de repente, el silbido se detuvo. Sofía no dejaba de temblar. No mires, ¿está bien? No te dé la vuelta, le dije. Estábamos posicionados de modo que ella miraba hacia el pasillo y yo hacia la ventana. Pero yo tenía los ojos bien cerrados. Extendí la mano para agarrar a Josué. Cuando lo toqué, me di cuenta de que él estaba temblando aún más que nosotros. Josué, ¿estás bien? Hubo un completo silencio. Extendí la mano y pude tocar la ventana. El vidrio estaba frío. Moví mi mano hacia arriba, buscando la cuerda de la persiana para bajarla. Finalmente, la toqué y tiré de ella para cerrarla. Ahí abrí los ojos, y pude ver a Josué. Él estaba completamente pálido, mirando la ventana, que ahora ya estaba cerrada. Josué, le pregunté de nuevo. Él volteó hacia mí, y comenzó a gritar. Segundos después, las luces del pasillo se encendieron. Ahí estaban mis padres. ¿Qué pasó?, preguntó mi papá. Las únicas palabras que salieron de mi boca fueron: él lo miró. Nunca había visto a mi papá tan asustado. Nos preguntó si solo Josué lo había visto. Le dijimos que sí. Mi papá dejó escapar un suspiro. Se veía tan aliviado.
Pero eso no fue todo. Segundos después, alguien tocó la puerta principal. Todos nos congelamos. Incluso mi madre, que no creía en esas cosas, estaba ahí, al final del pasillo, temblando. El golpe en la puerta volvió a sonar. Esta vez, un poco más fuerte. «Por favor, no abran la puerta», susurró Josué. Mi papá se acercó a él y lo abrazó. «No la abriremos. Nada va a entrar aquí esta noche». Esta vez, los golpes fueron lo suficientemente fuertes como para hacer temblar la puerta. «Llama a la policía», susurró mi mamá a mi papá. De repente, los golpes se detuvieron. Pensamos que esto había terminado. Pero unos segundos después, los golpes volvieron. Aún más fuertes que antes. La puerta temblaba. Luego, se detuvieron. Después de un largo momento, escuchamos los golpes otra vez. Pero ahora venían de la puerta trasera. Todos nos volteamos. Pero los golpes volvieron de inmediato a la puerta principal. De adelante hacia atrás. De atrás hacia adelante. Cada vez más fuerte. Y, de repente, el sonido venía de ambas puertas a la vez. Los golpes eran fuertes, como los de un martillo golpeando. Y luego, algo comenzó a golpear todas las ventanas de la casa. Y luego, las paredes. «Basta», gritó Josué. Los golpes se detuvieron. «No diré nada. Prometo que no le diré a nadie lo que vi. Pero por favor, vete». Segundos después, Josué comenzó a llorar. Mi papá lo abrazó, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que las cosas estarían bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Pero ahora, eran muy leves. Mi mamá intentó llevarnos a la habitación mientras mi papá se quedaba vigilando la puerta. Pero en el segundo en que nos movimos a mi habitación, los golpes fuertes volvieron, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Regresamos a la sala. Los golpes se detuvieron. Solo quedó un pequeño golpe en la ventana. Ninguno de nosotros durmió esa noche. El sonido se detuvo alrededor de las 7 de la mañana. Esa es la hora en la que sale el sol en este pueblo. Esperamos 2 horas más antes de que mi papá abriera las persianas. Los padres de Josué regresaron alrededor del mediodía. Mi mamá y mi papá lo llevaron a su casa. Se quedaron ahí un buen rato. Cuando mis padres regresaron, parecían serios. Pero no nos dijeron lo que hablaron con la familia de Josué. Esa noche, todos dormimos en mi habitación. Sofía y mi mamá en la cama conmigo. Mi papá en un sillón. Desde esa noche, ya no se escucharon más golpes. No vimos mucho a Josué ni a sus padres el resto de la semana. Pero para el jueves, había un camión de mudanza en su entrada. Mi hermana y yo los vimos empacar. Lo que más me quedó grabado en la mente fue lo cansados que se veían. Los tres, muy pálidos, con los labios resecos. Incluso desde el otro lado de la calle, podía notar que algo andaba muy mal. Josué y su familia se fueron al atardecer. Yo solo recuerdo lo que el comité de bienvenida les dijo a mis padres cuando nosotros nos mudamos. No todos los que miran al silbador mueren, pero la vida se les va. Yo creo que los padres de Josué también miraron al silbador, ya sea para consolarlo, o para compartir la mala suerte. Nosotros todavía vivimos en esa casa, en ese vecindario. Todavía escuchamos al silbador pasar cada noche. Las bendiciones, la suerte, todo aquí es demasiado bueno para irnos. Pero somos cuidadosos. Ya no tenemos amigos que se queden a pasar la noche. Y mi papá esconde la llave de las persianas. Muy bien, desde aquella vez. Pero de algo estoy seguro. Algunas cosas es mejor simplemente no buscarlas. Es mejor disfrutar de las cosas buenas que ver al silbador. Así que, si alguna vez escuchas a alguien silbando afuera de tu casa, a las 3:03 de la madrugada, no lo mires.